Muy bienvenidos nuevamente a este programa, a este podcast que estamos realizando entre páginas, podcast que estamos realizando a través de la plataforma cultural FILSIC con el patrocinio del Ministerio de las Artes y la Cultura a través del Fondo del Libro de la Lectura. Este proyecto que queremos dar a conocer y queremos nosotros poner en valor los artistas regionales, especialmente los escritores, los cultores y las distintas etapas en las cuales uno interviene en esto que es la creación, algo tan maravilloso, tan lindo, y más todavía si una creación local con pertinencia territorial. Hemos estado entrevistando a distintos escritores y poetas aquí en la región, pero también queremos dar espacio a otro tipo de apertura, que tiene mucho que ver con lo literario, ¿ya? No necesariamente son creadores literarios, pero son creadores que a través de la música, a través de la investigación, han llegado a generar también un tema muy interesante respecto a lo que es la literatura, y en este caso, lo que vamos a hablar hoy día es las décimas, ¿ya? ¿Por qué las décimas? Este octasílabo en donde se creó hace bastantes años atrás, en la cual nosotros hemos reconocido mucha de la poesía que hay en torno a esto. Mucho de la cueca brava está entonado esto, hay obras de los Parras que están entonadas, hay muchas cosas que podemos conversar respecto del tema de las décimas. Y para este capítulo hemos invitado a un amigo personal, a alguien muy especial para mí y que sabe muchísimo este tema, y nos vamos a entretener mucho conociendo algo distinto, no solamente la creación propia, sino que algo que es historia, algo que es tenemos que saber, porque es muy de Chile también, ¿ya? Estamos aquí invitados con David Raúl, director del grupo Calaucán, cultores de la cueca brava, un cultor permanente y asiduo a todo este tipo de cosas, conocedor de la décima y, por cierto, un gran folclorista y un gran músico. David, bienvenido a Entre Páginas, ¿ya? Un gusto para mí tenerte acá conversando, y un gusto que podamos abordar temáticas tan especiales y que tienen mucho que ver con la literatura, David. Absolutamente, Patricio. Hoy se agradece esta invitación de poder conversar algo tan lindo, tan nuestro, tan chileno, pero que nos llegó, pues, importado, que es la décima. Como todos en Chile. Increíble cómo llega y cómo la hemos transformado, y cómo después de esa transformado a nuestra literatura, la hemos exportado. La hemos exportado increíblemente. Cuéntanos cuál es el origen, bueno, para aquello que no está viendo y no conoce. La décima, también conocida como décima Espinela. ¿Por qué Espinela? Espinela es por Vicente Espinel, que es un vihuelista, un tocador de la guitarra flamenca española del siglo XIV, que se dice que es como el creador de esta temática, lo que es la décima, que son 10 versos octasílabos, ¿cierto?, que son consonantes y tienen una métrica que van contando una historia, ¿ya? Y esto que llega, ¿cierto?, a nuestros lugares con el famoso descubrimiento, invasión, como lo queramos llamar, de América, con la llegada, ¿cierto?, de los españoles, que estas personas venían de un lugar característico de España, que es el sur de España y el norte de África, ya que son los andaluces, que en gran cantidad llegaron acá. Llegaron de otros lugares de España, pero los que en su gran mayoría llegaron fueron los andaluces, que no podemos olvidar que por 500 años esa zona, el sur de España, estuvo invadido por los musulmanes. Claro que sí. Tanto el sur de España como el norte de África, sí. De donde viene esta gente a este lugar del mundo, a este continente, a incorporarse, ¿cierto?, con nuestra cultura que aquí existía, y traen toda esta literatura, esta música, estas expresiones culturales. ¿Cómo parte esto? Porque esto es parte, obviamente, de todo el proceso de la conquista, de toda esta relación entre los dos mundos que uno dice normalmente, ¿ya? El cual nació la cueca en algún minuto, nació muchas cosas. Es lo que te comentaba. Nosotros tenemos hoy día un arraigo que nosotros decimos, esto es español, pero no debemos perder de vista, como te decía, que el sur de España fue invadido por los musulmanes, sí, ¿cierto?, Emirato y Califato, después la reconquista española, ¿cierto?, los reyes de Aragón, Castilla y Aragón, pero ellos asumieron esta cultura musulmana, ¿ya? Esta cultura ellos la adquieren. Muchas comidas nuestras son de origen arabesco. Sí. La literatura, el trabajar en octasílabo, tiene un arraigo musulmán. Ya hay música sarracena que, si tú la escuchas, es muy similar. Hoy estoy escuchando una tonada chilena, y no, es una música sarracena del siglo XIV, del siglo XIII.
Y eso es lo que nos llega a nosotros, ya se mezcla con nuestras costumbres, con la toda chilenidad nuestra que había en esa cultura, época. ¿cierto? De este lado del mundo, y se va transformando según los lugares que van apareciendo. Después del virreinato del Perú, tuvimos el virreinato de La Plata, y después tuvimos el virreinato, ¿cierto?, del sur de este mundo, que es de Chile, donde llega toda esta cultura que va teniendo una transformación. Y bueno, a raíz de los tiempos de la colonia, cuando ya se va incorporando ya las raíces de esta parte del mundo, principalmente en Chile, desde Serena hacia el sur, donde se asenta los campesinos, empieza la agricultura, empieza todo este movimiento, empieza el movimiento popular campesino, ¿ya? Donde esta literatura llega y la empiezan a transformar. Y al comienzo era una transformación que nosotros podríamos decir que era como yo contaba, por ejemplo, lo que sucedía en España, que llegaba una noticia, Sí, de la y noticia se iba transmitiendo esta noticia, que se demoraba un montón de tiempo, pero como la contaban, habían contadores de esta historia, y estos contadores de historia la transformaban en poesía y la iban pasando de voz en voz, que después de que tuvimos el poder, la imprenta, la escritura, la pudimos ir transformando, pero y así todo. Nosotros lo que llamamos el canto pregón de la décima, que la gente contaba la historia, porque no todos tenían la habilidad o tenían el conocimiento de la lectura. Entonces, esto se fue transformando, toda esta poesía primero partió como como una crónica de contar historia, después empezamos a contar esto era muy de los esclavos. Los esclavos generalmente en esa época tenían un código interno que era a través de las canciones, y a través de las canciones, y a través de distintas cosas para comunicarse y para poder para ir diciendo cosas. O sea, por eso tenemos muchas variantes de cómo se comunicaban a través de esta poesía, se podían comunicar cosas. Como también nosotros hoy día tenemos que la décima nos cuenta las costumbres chilenas, claro, como tenemos lo que es la parte de esta corriente de lo que es de la cueca, que yo soy uno de los cultores, lo que me gusta. Cueca chora, la cueca brava, la cueca brava, que cuenta historias de hechos, crónicas policiales, que va contando historias de distintas formas, en distintas expresiones, que es lo que nosotros tenemos. Y bueno, una de las grandes exponentes de la décima chilena, nuestra gran Violeta Parra, que fue una gran investigadora, cultora de la décima, y bueno, su hermano Roberto Parra, Lalo Parra, el antipoeta, pues Nicanor, ¿cierto? Que él avalaba mucho de lo que Violeta hacía, y todos sus hermanos. Pero Violeta Parra también tuvo una fuente muy importante, que fueron las hermanas Llévenes, que son dos cultoras campesinas, que la estudió mucho Violeta Parra, que de ella también aprendió esto, lo que es la poesía popular, lo que es el canto de la cueca, lo que es la décima. Estas hermanas, las hermanas Llévenes, no me acuerdo los nombres de ella, pero siempre el apellido muy característico, y me acordaba de ella. Bueno, y así empezaron a salir. También ella estudió a gente que también estuvo en la Guerra del Pacífico, por ejemplo el Tuerto Casas Cordero, Nicasio García, que eran dos cantores populares de las chinganas en Santiago, que después fueron reclutados por el regimiento Tacna y pelearon en la Guerra del Pacífico, y fueron dos grandes poetas, que si uno busca la literatura popular chilena, encuentra al Tuerto Casas Cordero, ya, y Nicasio García, ya, que eran amigos, y los dos van a la guerra, defendiendo a Chile, ¿cierto? Y bueno, ellos mueren, ¿cierto? Siendo patriotas, rotos chilenos, pero siempre no perdiendo la visión de su poesía, que la llevaron, ¿cierto?, a esos rincones de acá, de lo que fue la Guerra del Pacífico. Qué interesante. Yo estoy en silencio, porque la verdad, conocer un poco el tema de la décima te involucra en la historia en general de nuestra esencia, de nuestra identidad como latinoamericana y como chileno. Correcto. ¿Ya? Porque uno ha escuchado, y efectivamente, las famosas chinganas, que eran en la época de la conquista, en la época también
de cómo se llama, cuando se formó y se empezaron a fundar todos estos movimientos libertarios, ¿ya? Había mucho de aquello, ¿ya? Sí, Eran lugares sí. donde interactuaba el pueblo común y corriente con todo este tipo de expresiones, y la Correcto. décima era una de las cosas que más surgía. De hecho, la cueca brava y todo Sí, nace sí, en ese entorno. Ahí, Entonces, ahí tenemos... escuchar un poco lo que tú estás relatando, ¿ya? Yo he estado en silencio, y que la verdad me interesa mucho, ¿ya? Porque es relatando y contando un poco de la historia, ¿ya? La historia a veces cuesta digerirla cuando la cuentas como historia, Correcto. pero la historia cuando la estás contando con matices distintos, como en la décima, como en la música, no solo se hace más consumible, sino que se hace un proceso mucho más entretenido y mucho más diverso de poder conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hay de eso en la esencia de la décima? Mira, pues, como te decía, también la décima, después que se chilenizó, a pesar de que está en el Sí. mundo, pero se chilenizó, es conocida la décima como la décima chilena. Se ha estudiado en varias partes y principalmente en Cuba, que a mí me llamó la atención estos viajes que nosotros pudimos hacer llevando la cultura, llevando la Feria del Libro. Me encontré con varios escritores cubanos que ellos se interesaban mucho del estudio de la décima y estudiaban mucho la Violeta Parra. Y es más, Miguel Ángel Silva, un escritor cubano, tuvo la osadía de transformar el Quijote de la Mancha a décimas. Eso es algo, Es es algo que habría que verlo. Algo que habría que verlo. Es algo que yo te digo, tengo la suerte, te lo voy a prestar, me regalaron el libro, se llama En un lugar de la Mancha, Eso habría que verlo, de ¿verdad? Miguel Ángel Silva, que está el Quijote de la Mancha de Cervantes escrito, transformado a décima. Imagínate el gusto que da de leer, porque, a ver, cuando nos hacían leer el Quijote de la el Mancha, Quijote es una obra que, si que bien era es cierto, tedioso, sí, con un sí, español sí. antiguo que muchas veces no se entendía y que teníamos que tratar prácticamente de memorizar, que nos hacían pruebas. Pero después que me llegó el Quijote de la Mancha escrito en décima, el cómo disfruté leerlo nuevamente. Eso por eso Ya, te digo, entonces, eso tendría que verlo, ¿verdad? Me cuesta sí. imaginar el Quijote de la Mancha en décimas. En décima. Se llama En un lugar de la Mancha, está en las plataformas, y para que lo vean, lo lean, ya de Miguel Ángel Silva, de un escritor cubano. No tuve la suerte de conocerlo, pero sí conocí su obra a través de... Qué interesante Sí, entonces imagínate, hoy día tenemos a nivel internacional obras, ¿cierto?, de cómo se llama, escritas en décima. Y también, no tan lejos, acá en Antofagasta, con un gran actor y escritor, William Romero Ursúa, gran amigo nuestro. una gran persona, un excelente actor. Tuve la suerte de que él nos entregara una historia de Antofagasta, desde sus inicios hasta la actualidad, escrita en décimas con 13 cuecas. Yo tuve la oportunidad de ver esa obra, ¿ya? Y de leer ese libro que está editado por Edición Uraña, acá en Antofagasta. Aquí en Pilsen Librería creo que nos quedan un par de ejemplares, ¿ya? Y se lo dije alguna vez a William, la verdad es que lo que lograste acá es algo súper especial, porque nos estás contando partes de la historia de lo que es Antofagasta, desde la fundación hasta la Antofagasta más actual, ¿ya? Con un ritmo y con una lógica bastante distinta a la que uno lo lee, ¿ya? Uno que ha tenido la oportunidad de leer la historia de Antofagasta y conocerla, encuentra lugares comunes, encuentra historias comunes, pero relatadas de forma muy distinta, ¿ya? Además, la capacidad electrónica que tiene William es tremenda, y la obra de ustedes musicalizada también, la voz tuya cuando se toca cantar, a uno lo inserta inmediatamente en este jolgorio que es la décima, este jolgorio que es la cueca brava, porque básicamente ustedes interpretaban mucho la cueca brava en este tema, y da cuenta de una historia fundacional y hasta una historia actual de Antofagasta de manera muy interesante. Y creo que esa obra, no sé por qué no se siguió realizando, digamos, paramos con 4 o 5 presentaciones, y era para mostrarla e itinerar en todos los colegios, que en el fondo le metías a los chicos, le metías a la gente del tema. Si alguien la quiere ver, se la entregamos a la corporación municipal, Corporación Cultural, a la Corporación Cultural. Antofagasta. Sí, se entregó esa obra y está en las redes, así que la pueden ver cuantas veces quieran.
porque es una obra para Antofagasta y hecha por Antofagasta. Y a mí no sé si será bueno o malo que uno lo diga, pero según la crítica periodística, la crítica de las personas, fue comparada con la cantata Santa María de Iquique. O sea, mira, yo vi... que para nosotros fue un orgullo eso, del hecho de la interpretación, de lo que se hace, del contar una historia, de lo bonito y trágico que fue también algunos sucesos acá en Antofagasta, de lo que fue la matanza de la Plaza Colón, del aluvión, del golpe de Estado, etcétera, como cosas también muy bonitas de los regalos coloniales que se le hace a la ciudad, etcétera. Todo eso contado, pero en esta exquisitez de la poesía en décima. Sí, mira, yo la leí, no te miento que me situé mucho en la obra de los Parras, ¿ya? Sentí como cuando estas obras que tú la veías, estas obras famosas que se hicieron, digamos, en el siglo pasado y se interpretaban, y creo que no tenía nada que envidiarle, ¿ya? Porque en fondo la musicalidad que había y también la poesía que había inserta en el tema era sublime, de verdad que la exquisitez que William escribe fue bastante especial. Un año de montaje. Un año donde me encerré a la composición musical, pude hacer el montaje, la coreografía de mi hija Natalie, que es la bailarina Calaucán, y la interpretación fenomenal de William, se pasó, que fue algo... fuera de serie. Yo ves que veo la obra, me emociona verla. Sí, no, fuera de serie. Entonces, oye, David, bueno, imagínate, entonces escrita, te das cuenta lo que sirve el poder trabajar la décima, escuchar, por ejemplo, uno de los grandes, que fue uno de los grandes cultores de la décima en Chile, Santos Rubio, sí, que él era novidente, tocador del guitarrón chileno, su hijo que actualmente continúa, tenemos a estos payadores que cantan en décima, que hacen estos duelos de payadores que inclusive ellos tienen tan arraigado la décima que van inventando versos. Ya, la improvisación es muy de ellos. El pie forzado que uno le dice, uno le pone una temática y ellos van creando. No, una locura. Te voy a decir que esperemos un minutito y hablamos de eso, porque ahora vamos a ir a una pausa, ¿ya? Vale. Porque tenemos que de repente tener estos espacios de aire para que la gente nos sintonice. Sí. Pero una pausa y conversamos justamente la paya, conversamos de cómo llegamos desde la décima a la Cueca Brava, que es muy interesante para nosotros reconocer. Y la Cueca Brava Antofagastina, que también hay una historia muy interesante respecto a ciertos barrios y ciertas cosas que pasaron. Así que vamos a una pausa y regresamos al tiro aquí en este podcast tan interesante que es nuestro podcast Entre Páginas. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos. Un corte breve, tampoco no la dejamos tanto rato, porque nosotros queremos seguir conversando de cosas tan interesantes como es la literatura, como son los autores y como son también las letras, y como son expresiones artísticas que van aledañas al tema de las letras. En este caso estamos conversando aquí en este podcast Entre Páginas, que es de la plataforma Cultural Filsic, patrocinada por el Ministerio de la Cultura y las Artes a través del Fondo del Libro de la Lectura, con un gran amigo, con un gran cultor, con un gran folclorista y con un gran músico, ¿ya? David Raúl. Y estábamos conversando, David, antes que nos fuéramos a la pausa, justamente nos estamos empezando a meter en parte de este mundo, o digamos lo aledaño a este mundo, las décimas, ya que tiene mucho que ver con ello, que es el tema de las payas, ¿ya? El tema de las payas, si me preguntan a mí, es un tema que, bueno, si bien es cierto, no es muy conocido en el norte. En el sur, por cierto, que es un tema que abunda en los sectores rurales, abunda en el casco urbano también. Yo estaba en algunas peñas, en algunos lugares donde tenía ahí a Payo Grondona, que en paz descanse, donde tenía ahí a Yáñez, donde tenía ahí montones de grandes payadores, y que a uno le da gusto verlo, porque esos duelos que tú decías era una cosa para matarte la risa. Pero el arte que es implícito en eso, la lógica como están haciendo, no cualquiera realiza. No, absolutamente. Tuvimos grandes, ¿cómo se llama? Cantadores de décima
grandes cultores de la paya chilena o payadores, como te decía Santos Rubio, su hijo, el Piojo Salina, Pedro Yáñez, ¿cierto? Y así hay un montón que discúlpenme si se me olvidan, pero muchos autores chilenos, cantores chilenos que tuvimos la suerte de tenerlos acá en Antofagasta, poder compartir con ellos y que nos dejaron mucha enseñanza. Y eso es lo rico de nuestra idiosincrasia, ¿cierto? De idiosincrasia que nosotros tenemos, de que también nosotros la llevamos y la representamos, la cultivamos, la trabajamos, la investigamos, y así tenemos muchos autores, y nos vamos insertando también en este ámbito de lo que es la cueca son chilena. Tradiciones que se han metido mucho y se han arraigado mucho en la cultura popular, ¿ya? Porque en general cuando tú ibas a ver ibas a una presentación donde hubiera duelos de paya, donde tú hablabas de paya, había un público muy ansioso y un público muy... Además, era divertido porque en el fondo entre décima y décima se decían cosas, terminaban, en el fondo, Oye, quien ganaba al otro, era una cosa muy... Esto pasaba mucho en rivalidades y principalmente en la cueca. La cueca cuando empezó a tomar esta libre expresión, bueno, la cueca hubo un tiempo que se prohibió la cueca en Chile a principios ya del siglo XX. Se prohibió porque la cueca llevaba a la gente a disfrutar, pasarla bien, ya después otro día no llegaba a trabajar y la fiesta era en base a la cueca chilena. Ya, entonces la cueca se empezó a prohibir. No se podía tocar cueca ni bailar cueca, que era la expresión que era de las chinganas. Tanto la campesina como la cueca clásica, como la cueca... Sí, la cueca en general. La cueca en general. Ya se prohibió por la Iglesia Católica, importante nombrarlo, se prohibió y no se podía tocar. Entonces, ¿qué hizo la cueca? Se escondió en los barrios, ¿cierto?, populares, y se metió ahí donde no cualquiera llegaba. Claramente, sí. Ya, no cualquiera llegaba, ni la policía llegaba, ya, porque salían con los pies para adelante, así como lo dicen, ¿ya? Entonces, esta cueca la empezó, se arraigó esta persona, este roto chileno, que ya era un poquito más osado, ya un delincuentillo, como lo llamábamos, ¿cierto? Un bandidillo, empezó a tomar este canto popular y empezó una corriente muy bonita que por eso se le llama cueca chora, porque la cantaban los choros, cueca brava porque se cantaba en barrios bravos, ¿ya? Donde ni siquiera, como te decía, la policía tiene un símil muy grande con Entonces, pero lo característico que nunca se perdió era en estos duelos de versos entre contrincantes, ¿ya? Y se hacían cantos a la rueda, donde una persona hacia su derecha partía cantando y el de al lado le tenía que responder el verso y así viceversa, y el que se equivocaba lo echaban de la rueda de cantores. Había que ser muy hábil en los versos, poder ir creando para poder seguir esta rueda de versear, y si no, te echaban, pero no te echaban nomás y tú te salías a mirar, no, te dejaban depósito, tenías que empezar a servir el trago, a servir la comida, ya ir a comprar, volver. Entonces era una vergüenza que te sacaran de una rueda de cantores. Y dentro de esta rueda de cantores también se empezaban a decir cosillas cuando se tenían mal, esa sangre en el ojo entre uno con otro, y muchas veces terminaron en peleas grandes, duelo a puñaladas, y más de algún finado hubo. Tú me cuentas esto y a uno se le viene inmediatamente a la cabeza que un tema más conocido para acá, ¿ya? Que son toda esta costumbre arrabalera, el tango, ¿ya? Que en el fondo está en los barrios más arrabales, en el Buenos Aires. Exacto, que también estas luchas, este tema y esta poesía que había detrás del tango, ¿ya? Contar historias y contar dramas, ¿ya? Pero musicalizado todo. ¿Tiene algo que ver? ¿Había una relación, una correlación con el tema de la décima de la cueca brava? Si nosotros escuchamos los versos, el 6x8, también tenemos musicalización al otro lado de la cordillera, pero la similitud del tango, que es un 4x4, la similitud del tango,
de este conquistar del hombre a la mujer, del arrabalero, del barrio Choro. del barrio Choro. Tiene una similitud, son primos hermanos. Son primos hermanos, tanto en la poesía como en la música, son primos hermanos. Pero tiene toda una raíz. Es cuando, aquí es como el famoso, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Aquí pasa lo mismo, que fue primero el campesino o el citadino. Claro. Ya, pero todo parte en un arraigo campesino, porque aquí no llegó la urbe inmediatamente. Todo partió, ¿cierto?, muy precario hasta que se formaron estas grandes urbes. Pero que el mismo campesino el que llega a la ciudad, pero llegando con sus mismas costumbres y todo, y lo va transformando. Todo es una transformación. Estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando Sí, las ciudades estaban claro, empezando a ser grandes. a fines del 19. Buenos Aires estaba empezando a ser una metrópoli. Correcto. Santiago estaba también empezando a ser una metrópoli. El gaucho que migra, pero lleva sus costumbres. Correcto. ¿Cierto? Entonces, también con las costumbres foráneas que empiezan a llegar, que va teniendo una transformación. Bueno, todo eso se cuenta bastante bien en varios libros escritores de personas que... hay dos personas que yo he leído que me ha gustado. Fernández Marabolí, que era un matarife, era un señor que era muy hábil en la matanza de ganado. Ya era muy hábil con el cuchillo, era muy respetado por ello, pero escribe, ¿cierto?, un libro a raíz de todo lo que hemos estado conversando, de lo que es la poesía chilena, del canto a la rueda, del canto holístico que tiene la música chilena. Es una exquisitez de libro, ¿cierto? Canta poesía chilena. Y el otro autor, que es un docto, es un músico docto, que es Pablo Garrido, que yo siendo niño lo tuve la suerte de conocer, que un músico docto tocaba violonchelo, y él también escribe en base a la cueca, y Pablo Garrido defiende la venida de la cueca a través de la música africana que llega al Vallenato del Perú. Que inclusive él habla del nombre de la cueca, que es una variación de la clueca, lo que hace la gallina cuando pone el huevo, claro, que viene del bantú. Esa palabra viene del bantú, que es un dialecto africano. Y Fernández Marabolí defiende la venida de la cueca a través del andaluz, que es una corriente, ¿cierto?, arabesca. Dos tipos, imagínate, dos grandes. ¿Quién tiene la verdad? Me da exactamente lo mismo, pero esa unión de estas dos corrientes fuertes que para mí, en lo personal, eso es lo que yo he estudiado, y he tratado de hacer esa unión en las puestas en escenas que hemos tenido con el Calaucán. Y a mí me consta eso, y eso quiero hablar un poco, ¿ya? La verdad que este tema de la décima, como estáis haciendo, no es un tema tan tremendamente conocido, y creo que esta conversación contigo es un aporte tremendo a tratar de entender algo que es parte de nuestra raíz y nuestra identidad, absolutamente, seamos del norte, sur o el centro del país, es totalmente, ¿ya? Pero hay una obra que ustedes montaron y que para mí ha sido una de las obras más loables que le he visto al Grupo Calaucán, con el cual hemos compartido en escenario en distintas latitudes, y que fue el Barrio Bellavista. Nosotros para la primera feria del libro inauguramos ¿cómo se llama? con parte de esta obra del Barrio Bellavista, que habla en décimas y que habla en cueca de lo que fue algo muy tradicional de Antofagasta en una época, ya que fueron estos barrios bohemios cuando existía la bohemia, ya. Cuando existía esta bohemia antigua, esta bohemia de estar en bares, de estar tomando tragos, de que habían peleas, de que habían distintas cosas, de que habían meretrices, de que había de todo, ya que esta combinatoria, no lo que encontramos ahora, que después se extorsionó, digamos, con el mundo de la minería y con distintas cosas, sino que esta bohemia antigua de los años 50, la 60, década del 50, 60, ya, donde personajes loables y donde todo personaje loable terminaba allá. Isabel, alcalde, diputado, todo el mundo terminaba en estos bares. Florial lo cerró, pero bueno. Florial lo cerró, exacto, pero cuéntanos qué fue esta obra, mira, que la verdad es la podemos ver en YouTube normalmente. Está en YouTube también, está arriba. Bueno, a raíz de que, como te digo, de estos grandes autores, ¿cómo se llama? Esto lo toma mucho Hernán Nano Núñez en Santiago, de lo cual nosotros no tuve la suerte de conocerlo, pero sí sus discípulos
los tricolores, los truqueros, ¿cierto? Los chinganeros que yo tuve la suerte de compartir con ellos, tocar con ellos. Me consta. Y cómo se llama poder trabajar y tomar ese trabajo. Yo decía, este trabajo es de acá, del centro de Chile, ya del sur de Chile. Yo dije, pero acá en Antofagasta algo tiene que haber, pues algo en algún minuto tuvo que haber pasado. No creo que esto no haya traspasado esa frontera. El barrio Huanchaca, el barrio Bellavista. Y nos encontramos con la historia de lo que fue el barrio Bellavista. Me empecé a encontrar con varios amigos, varias personas conocidas, que conocieron el barrio Bellavista. Pues me empezaron a contar que sí, estas famosas casas de diversiones, de remolienda, que existían, las casas de remolienda, y como toda fiesta, y que yo me acuerdo de niño, que toda fiesta partía con una pata de cueca, po. No había fiesta que no partiera con un pie de cueca. Y en estas casas de remolienda se tenía que tocar cueca, principalmente en las fiestas patrias, pero siempre había un grupo que tocaba cueca. ¿Ya? Y empezamos a investigar, nos encontramos con una serie de locales que aún existen, no como locales, sino que las fachadas, su escenario. Nos encontramos con el Dorado, el primer Dorado en calle Buenos Aires, si no me equivoco. Que yo me acuerdo cuando llegamos a ese local lo iban a demoler, y gracias a una investigación y a un videoclip que hicimos, el grupo Calaucán, esa demolición se demoró 2 años, hasta que al final... Pero había un circuito, se me equivoco, estaba la Laguna Azul, estaba el Dorado, estaba... ¿Cuál más me acuerdo? Que habían varios que... Yo era niño, o sea, yo no frecuenté esos lugares, que era bebé, pero sí me acuerdo varios nombres. Ahí en Río de Janeiro, antes de llegar a Arauco. Estaban todos esos locales ahí, tenía ahí el Goyesca, ¿cómo se llama? La Chataída, la Metro 80, la tía Eliana, que era un clásico también ahí arriba, Maricón Rafael, ¿cómo se llama? Eran los nombres de los locales que existían. O sea, entonces en todo este tipo de locales, sobre todo en el barrio Bellavista, que era un barrio céntrico de la gente trabajadora en Antofagasta. Por ejemplo, hacia el sector donde está hoy día el asilo de ancianos, en esa zona estaba el matadero. Sí. Estaba el matadero. Sí, al frente tenía el ferrocarril. Sí. Y el terminal pesquero, donde llegaba el ganado llegaba ahí donde está el terminal pesquero. A través del ahí en calle Iquique con Río de Janeiro, con Montevideo. Con Montevideo, ya estaba la peluquería del Chino Cataoca. Está la bala esa inserta en el... Arriba, a la esquina de arriba. Está la peluquería del Chino Cataoca, y cuando bajaban el ganado, siempre se le metía, y cada 15 días tenía que levantar de nuevo la peluquería, porque el ganado se le metía a la peluquería y se lo echaba abajo. Siempre lo renovaba con buenas lucas porque le pagaban, pero bueno, cosas así, porque ¿qué pasaba? Porque por ahí pasaba el ganado y que llegaba... Entonces imagínate, toda esa gente llegaba a este punto del ferrocarril, los pescadores y la gente, los matarifes, llegaban. Toda esa intersección, estamos hablando de Bellavista, entre Centeno y quizás Montevideo. Claro, está el Río de Janeiro, Centeno, Bellavista y Iquique. Era más o menos ese circuito donde estaban las casas de niñas, locales, y aparte estaban, ¿cómo se llama? Los hoteles donde ella residía. Las posadas. Claro, pero eran chiquillas bastante cultas, venían desde Santiago la gran mayoría, y eran muy bien tratadas, muy bien cuidadas, ¿ya? Pero también estaba el homosexual, ¿cierto? Que también se confundía Hay una historia recachada que se armó un partido de fútbol. Yeah. Hubo un partido de fútbol en la cancha donde está atrás del líder hoy día. Sí, donde están estas turbinas que eran antiguamente. Turbina que está despoblado. Había una cancha de fútbol ahí. Futbolito. Y se formó un partido que fue bastante interesante, que fue entre los garzones y los mariconcitos de los locales.
ya 11 y 11. Y ganaron los marinconcitos, ganaron en el fútbol y ganaron en los puñetes, porque terminaron a combo y sacaron la cresta a los garzones, imagínate. Fue noticia. Ya, y así, pues ya así muchas historias. Pero hay historias, hay personajes, se cuenta de personajes Sí, que frecuentaban, que sí. Sabela frecuentaba, que grandes personajes de la aristocracia antofagastina frecuentaban esos lugares. Se cuenta mucha historia y mucho. Y claro, lo que tú dices. Yo me llegaba también allá. Sí. No, igual no vamos a sacar aquí a la luz, bueno, a varios de la idiosincrasia. No, sí. Pero sí, efectivamente, Florial Recabarren ya ha entrado como sea, Florial Recabarren tiene algo muy importante que hablar en ese en eso del barrio Bellavista, porque él lo clausura el año 65. El año 65 fue. El año Yo pensé que había sido 65, el año 80 y tanto, ¿no? No, Fue 65, Florial Recabarren siendo alcalde, ¿sí? Él clausura el barrio Bellavista. Él llega con un piquete de carabineros y ejército a las 12 de la noche. Hace una redada en lo que es el barrio Bellavista y lo clausura. De la noche a la mañana se acabó y la obra de ustedes. Pero, disculpa, pero eso estaba como preparado, porque esto se cambió de barrio, se cambió unas cuadras más al sur nomás, pues se fueron ahí a calle Huanchaca. ¿Cierto? Y ahí nuevamente el famoso escándalo de la calle Huanchaca. El famoso escándalo de la calle Huanchaca, ese famoso cumpleaños que fue noticia nacional. Sí. Pero bueno, de ahí, de este barrio Bellavista, fue que nosotros hicimos esta obra, ¿cierto? De un local. La obra la escribiste tú en décimas. Sí, la hicimos la... hicimos la... ¿Cómo se llama? Todo lo que es la obra literaria, pero las canciones, las cuecas, las escribió un gran amigo que... Carlos Díaz, que él escribió estas cuecas. Hay una cueca antofagastina muy linda. La musicalización la hice yo y él escribió las cuecas, ya que ese está plasmado en esta obra de Barrio Bellavista, pero también lo hicimos en Cuecas para la Historia. Sí, Cuecas para la Historia. Y había una mezcolanza muy interesante en temas de algunas cuecas que eran propias, otras cuecas que eran muy relativas a este tema, que eran de los truqueros, el Chalaila, me acuerdo, entre otras cosas. Entonces era una obra que estaba súper bien armada. Así que, oye, hemos tenido una conversación súper interesante. Yo he aprendido mucho. Ya no soy un gran conocedor de la décima, pero aquí me he enterado de muchas cosas. David es una biblioteca andante sobre este tema, ¿ya? Un gran cultor, un gran folclorista. Y la verdad es que ha sido una conversación muy interesante. David, se pasó la hora, no sé ni cómo, me estaban diciendo ya. Me estaban diciendo ya habían quedado unos minutos. Entonces, David, antes de despedirte, porque ya anda Alfredo dando vueltas, ya vamos al tiro con la recomendación del libro. Yo sé que estás ansioso recomendando un libro. David, ¿qué le dirías tú, cómo se llama, a la gente que nos está viendo, como para despedirnos de este tema, que consuma la cultura local, consuma lo que ustedes... Porque la cueca brava está muy asociada al centro de Chile, pero hay una corriente y hay varios cultores que la practican y la viven aquí en la zona, con toda la lógica de las décimas y con toda la lógica musical que involucra esto. Por favor, lean. Hay mucha literatura, hay muchos autores con esto lo que es la riqueza de la décima. Carlos Pessoa Deli, correcto, que también es un escritor en décimas. Hay mucha historia, hay mucha riqueza, hay algo que enamora. Cuando allá afuera tú pusiste ¿por qué no te gusta la literatura? Porque no te ha llegado en realidad el libro interesante, un buen libro. Y la décima es una excelente literatura para conocer historia, conocer nuestras raíces, conocer todo lo que nosotros somos y lo que hemos avanzado en toda esta historia. Hay muchas cosas, ojalá poder traer a la feria. Para despedirnos, recítate este pedacito de décima con la voz tuya acomodada con la voz del como se recita la décima normalmente. A ver, dice: el que está llorando por la muerte de Gabriela, tristeza, abuela, abuela, te quiero seguir soñando. Y en tu silencio entonando la canción de mi pena, una maestra muy buena ha partido de estos lares y llorarán los lagares
de esta tierra chilena. Bravo, un aplauso para David, un gran cultor del tema. Muchas gracias, David, muchas gracias, Gracias, por Patricio, compartir con nosotros. gracias Usted por... espérenos, nos vamos un minuto a una pausa. Ya viene Alfredo Gutiérrez para recomendar libros, nuestro gurú de los libros, ya, y estamos con él en unos minutos ya. Muchas gracias, David, y esperamos verte pronto, y esperamos verte también en toda tu actuación. Ahí vamos a estar, como siempre, gran amigo mío. Muchas gracias por estar con nosotros. La sorpresa de la FILSIC. Exacto. Muchas gracias, volvemos enseguida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Gutiérrez y vamos con la recomendación de hoy. Oye, literatura negra, del terror, me gusta. Vamos con Nick Pizzolatto y Galveston. Hoy habíamos hablado, ¿cierto?, de Absolutamente Heather, que es una obra de creador de Mad Men. Y Galveston, ¿cierto?, Nick Pizzolatto es el creador de True Detective. ¿Se acuerdan, cierto? De esta serie antológica que llevan 4 temporadas de True Detective. Todo el mundo habla de la primera, es como genial, porque sí lo es. Pero bueno, esta novela entra más o menos en ese mundo, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad criminal, la ciudad sucia, los personajes que arrastran pasados terribles. Por supuesto, como gran novela, típica novela negra, tiene su femme fatal. Es decir, esta mujer que tú sabes que si te metes con esta mujer, algo te va a ocurrir, no algo positivo por lo de pronto. Bueno, ¿de qué va la historia? La historia inicia cuando un personaje sale de la clínica cuando le están diciendo que tiene cáncer. Chuta, ya. Se va a tomar unos tragos al bar de la esquina y ve que su novia se está arreglando el vestido mientras sale de la oficina de su jefe. O sea, tiene cáncer y más encima su novia se está acostando con el dueño del bar. Mira, chica, ¿qué puede salir peor? Así que pide un par de whiskies y su jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que vaya a tal lugar y aprieten las clavijas, es decir, que le dé un par de, abre comillas, charchazos, ¿cierto? Cierra comillas, a una persona, pero necesito que vaya sin armas, para no asustarlo, llévate a tal persona. Y este tipo ya va al lugar pensando que es una trampa, así que se pone un par de cuchillos y unas armas, ¿cierto? Y para sorpresa de nadie, era una trampa, el jefe lo quería limpiar y sacar del camino para quedarse con la otra chiquitita, y además porque ya lo tenía un poco aburrido. Oye, estoy hablando de las primeras 4 páginas, por si acaso, no es tanta novela. Pero ¿por qué es importante esto? Porque, oye, esto sí que es trepidante. Ocurre una escena de acción donde él llega y hay 2 mujeres amarradas, tienen otro tipo, ¿cierto? Y hay 3 chicos con pasamontañas y se vuelve la balacera de aquí para allá. Cuento corto, se arranca con una de las chicas, fue fatal, como les decía, y aquí inicia la novela, que es una novela de viaje, de descubrimiento, de sanación, de culpas. Ella también le va contando historias que no son tan, no quiero decir ciertas, pero tienen tintes, ¿cierto? Distintos. Oye, y se arrancan del pueblo como pueden, toman un par de pilchas y se tratan de esconder de este tipo que evidentemente los va a ir a buscar. Los va a ir a buscar no solamente para terminar el trabajo, sino porque además se robó un maletín con información preciada, ¿no? Oye, súper buena novela, muy entretenida, como les decía, vamos abordando el personaje desde 2 perspectivas, porque de pronto, aquí hay un micro spoiler, pero no es importante, ¿eh? Página, no sé, página 120 y la historia comienza 20 años después. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurrió? ¿De quién va a ser la historia? Bueno, sigue siendo la historia del tipo que logró vencer el cáncer, ahí está el spoiler, pero le falta un ojo, no sé, un montón de cosas han ocurrido entre medio. De verdad, esta es una novela dirigida para todas aquellas personas que les guste el noir clásico, ¿cierto?
mal hablado, prostitución, policías corruptos, pobreza, mucho alcohol. O sea, el cóctel ideal para aquellas personas que quieran pasar un rato entretenido y desentenderse de una realidad que no es tal. Un poco de humor. Oye, ya, esa fue la recomendación de hoy. Si les interesa, Galveston. Hay una película también que yo no he visto, ¿cierto? Una adaptación, ¿cierto? Que dirigió el mismo Nick Pizzolatto, por si quieren verla. Bien, nos vemos en el próximo comentario.